Hola, bienvenidos a las cápsulas al máster. El día de hoy hablaremos de las multas ambientales. En estos primeros meses del año, cuando las asambleas de los accionistas se reúnen en su asamblea ordinaria, siempre hay una gran pregunta cuando hay un proceso sancionatorio ambiental en contra de alguna de las sociedades de la que el accionista hace parte. ¿Debo hacer una reserva económica para poder atender las eventuales contingencias derivadas del sancionatorio? ¿Cuánto debo reservar? Pues bien, esa es una de las preguntas que normalmente nos hacen a los abogados que trabajamos en derecho ambiental corporativo. La respuesta no es sencilla, en la medida en que la norma establece que se pueden poner multas de hasta 5.000 salarios mensuales vigentes por cada día de infracción. Si bien eso suena una suma bastante grande, en la práctica no es así. ¿Por qué? Porque hay una resolución, que es la resolución 2086 del año 2010, la cual es una reglamentación derivada del decreto 3678 del 2010, hoy en día compilado en el decreto 1076 del 2015, mediante la cual se establece una fórmula. Hay una fórmula matemática que deben utilizar las autoridades ambientales para efectos de poder hacer el cálculo de la potencial multa que habrían de imponer a un infractor ambiental, bien sea por daño ambiental o por incumplimiento o violación a la normativa ambiental. Pues bien, hoy hablaremos de cuáles son los grandes rasgos de esa fórmula de la resolución 2086 del 2010. Bueno, arranquemos entonces. La resolución 2086 del 2010 nos trae diferentes elementos que hacen parte de esa fórmula matemática. El primero es el que se denomina beneficio ilícito. El beneficio ilícito trae diferentes elementos: un ingreso directo, un costo evitado, unos ahorros de retraso, que todos estos deben haber quedado probados debidamente en el expediente sancionatorio ambiental, y un elemento que de alguna manera es subjetivo, que es la capacidad de detección. La capacidad de detección la establece directamente la autoridad ambiental, puede ser baja, media o alta. Dependiendo de eso y utilizando las subfórmulas que trae la resolución 2086, se establece un valor económico por el beneficio ilícito. El segundo elemento es el elemento de la temporalidad. Esto está contenido en uno de los parágrafos del artículo 7º de esta resolución 2086. El concepto es muy sencillo: a mayor duración de la infracción, mayor va a ser la multa. Sin embargo, el factor de temporalidad tiene un límite. El factor de temporalidad se establece en unos puntajes que van desde un punto hasta 4 puntos, siendo un punto el menor valor posible cuando la infracción es instantánea, que ocurre en un minuto, en un día, en una hora, en un día específico. Cuando la temporalidad lleva hasta 365 días, es decir, un año, son 4 puntos. Si la infracción ha tomado más de un año, lo que dice la norma, como el manual conceptual del Ministerio de Ambiente, es que se establece el máximo de 4 puntos. El siguiente punto depende de si el sancionatorio es por riesgo o por afectación. Hay toda una discusión de si las normas aplicables al riesgo son las de la violación o el incumplimiento de la norma. Hay algunas autoridades que están utilizando un criterio diferente a la 2086, que es un estudio que hizo en su momento parte del FONAM, que llevó a este manual conceptual. En nuestro criterio, por ahora, lo que es vinculante es el artículo 7º de la 2086, que habla de afectación, y el artículo 8º, que es el de riesgo, y por lo tanto se le aplicaría al incumplimiento o violación de la norma, tal y como lo viene haciendo la mayoría de las autoridades ambientales en el país. Para la afectación o para el riesgo se deben tener 5 elementos. Esos elementos los podemos ver en el artículo 7º de la 2086. Básicamente son la intensidad, que es la desviación del estándar de la conducta; la extensión, es decir, el área, lo que haya tomado, lo que haya estado involucrado en la infracción; la persistencia, la reversibilidad y la recuperabilidad. La persistencia es el efecto en el tiempo de la infracción; la reversibilidad de alguna manera es la capacidad de resiliencia de la naturaleza sin la acción humana; y la recuperabilidad es la capacidad de recuperar la afectación ambiental con la ayuda del humano. Estos elementos tienen unos puntajes. Estos puntajes van de 1 hasta 12 dependiendo del tipo de elemento o atributo. Algunos solamente van hasta 10. La autoridad en su acto administrativo debe motivar en debida forma cuál es el puntaje que va a poner a cada uno de estos 5 elementos: intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad. Una vez tiene esos, debe resolver una subfórmula que encontramos en ese mismo artículo 7º, y sobre esa base procede a hacer el cálculo, que es un cálculo monetario. En el caso del riesgo, tomo los 5 elementos: intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad, y adicionalmente hago la traducción de ese valor al componente de magnitud y lo multiplico por la probabilidad. El valor de afectación y el riesgo me da un número en pesos. Ese lo incluyo dentro de la fórmula, que, ojo, tienen que tener cuidado. Ese valor es el que se multiplica por la temporalidad, es decir, a mayor temporalidad,
por la afectación o por el riesgo, puedo llegar a tener básicamente matemáticamente una multa o de 1 punto o 4 veces el valor que haya tenido en la afectación o el riesgo. Posteriormente, la resolución nos dice, tiene que mirar si hay agravantes o si hay atenuantes. En nuestro criterio, los agravantes no pueden aparecer en el momento de la fórmula, sino que debieron haber sido formulados en el auto de cargos. Y los atenuantes, pues es lo que se haya podido demostrar dentro del expediente. Es una fórmula matemática aritmética simple. Asigno el valor del agravante, asigno el valor del atenuante y sumo el agravante más el atenuante y eso me da un valor que debo poner en la fórmula matemática. Finalmente tenemos dos elementos, los costos asociados y la capacidad socioeconómica. Los costos asociados es lo que le haya costado a la autoridad ambiental llevar a cabo el proceso sancionatorio ambiental. Aquí no puede incluir el valor, por ejemplo, de hora hombre o hora funcionario o funcionaria que haya utilizado para realizar la investigación, sino, por ejemplo, los costos de un peritaje o ese tipo, digamos, de pruebas en los que haya incurrido la autoridad ambiental. No se incluyen los costos asociados, los costos vinculados a las medidas preventivas. Eso es un cobro aparte que hace la autoridad ambiental. Y finalmente la capacidad socioeconómica, pues hay que distinguir si el infractor es una persona natural, es una entidad pública o es una persona jurídica. Dependiendo de la calidad que se haya probado de la persona natural o la persona jurídica, se asigna un valor. Unidos todos estos elementos es que calculamos el valor de la potencial multa. Si tenemos dudas, no solamente revisamos la resolución, sino el manual conceptual que sacó el Ministerio de Ambiente. Sobre esta base es que se pueden hacer unas provisiones o reservas para efectos de determinar cuánto debo reservar para efectos de atender un pasivo contingente derivado de un proceso sancionatorio ambiental. Nos sobra advertir que la autoridad ambiental puede poner otros tipos de sanciones, decomisos definitivos, restituciones, trabajo comunitario, revocatorias, cierres, en fin, todos aquellos que están en el artículo 40 de la 1333. Aunado a ello, la autoridad ambiental también puede poner medidas de compensación. Bueno, es una pequeña cápsula sobre el sancionatorio ambiental y la tasación de las multas, esperamos que sea de su utilidad. Feliz día para todos.